Bienvenidos a Todo sobre Leches Vegetales, la comunidad que te ayuda a pasarte a estas maravillosas leches. ¿Qué beneficios tiene la leche de avena? Mi nombre es Eliana Casado y estoy especializada en leches vegetales. La leche de avena es una leche de cereales, elaborada con este cereal tan completo y equilibrado. La avena es una gran fuente de fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes. Dentro de las fibras tiene una fibra estrella que es el beta-glucano, que es una fibra soluble que al entrar en contacto con el agua se convierte en un gel espeso, lo cual en nuestro estómago nos brinda una gran sensación de saciedad. Por eso la avena es muy recomendada para controlar el apetito y para personas que quieren justamente controlar el peso. Además, el beta-glucano también contribuye a que la absorción del azúcar en la sangre sea de forma mucho más lenta. Esto también resulta en un beneficio para las personas que tienen diabetes. También mejora e incentiva el crecimiento de las bacterias buenas del tracto digestivo y también contribuye a reducir el colesterol. Dentro de las vitaminas, tienen vitaminas del grupo B que son esenciales para un buen funcionamiento del sistema nervioso y también para tener un metabolismo normal. Si hablamos de antioxidantes, veremos que funcionan también como antiinflamatorios y por eso la avena es muy útil usarla en su presentación como una leche de avena para la piel de manera externa. Colocarla, por ejemplo, si tenemos algún eczema. De hecho, desde hace muchos años eso se lo utiliza. Y es por ello que hoy veremos que hay muchísimos productos, hoy en día vemos que hay muchos productos de cosmética que utilizan la leche de avena como ingrediente. Vemos entonces que la avena tiene muchísimas ventajas para nuestra salud. Nos ayuda entonces a mejorar la digestión, a evitar el estreñimiento, a tener una mejor salud intestinal, reducir el colesterol. Es muy útil también para controlar los niveles de azúcar en sangre. También nos ayuda entonces con las vitaminas del grupo B y tiene muchas otras ventajas. Yo solamente te estoy contando algunas, ¿sí? Puesto que siempre están realizándose investigaciones al respecto de este cereal. La leche de avena la puedes hacer en tu casa y allí vas a tener todas estas ventajas, pero además también vas a controlar los ingredientes que utilizas, por lo cual no vas a tener azúcares ni tampoco aquellos aditivos que podemos encontrar en una leche que tiene elaboración comercial. Recuerda que en este canal puedes encontrar la receta y mucha más información sobre la leche de avena. La leche de avena puede presentar algunos impedimentos que te los voy a comentar a continuación. Como sabemos, la avena es un cereal que en sí mismo está libre de gluten. El problema que ocurre es que por razones de contaminación cruzada, ya que este cereal es cosechado, procesado, almacenado junto con otros cereales como puede ser el trigo, cebada, centeno, esto hace que la avena termine siendo contaminada, por lo cual no va a ser apta para aquellas personas que poseen algún tipo de intolerancia al gluten, ya sea que sea una alergia, una sensibilidad o la enfermedad como lo es la celiaquía. Entonces, si tú a lo mejor no sabes si tienes algún tipo de intolerancia y consumes la leche de avena y esta no está certificada como libre de gluten, puede que tengas un inconveniente en ese caso. Además también, como hemos visto, la leche de avena es muy buena para la digestión, pero hay personas que le puede caer un poquito pesada, entonces a lo mejor van a presentar algún malestar o algunos gases, pero bueno, eso se puede solucionar elaborando una leche de avena que sea un poquito más, no tan cremosa y no tan espesa, sino un poquito más liviana, ¿sí? Entonces también tenemos una solución. La leche de avena posee muchos carbohidratos. Esto es positivo en el punto de vista que nos otorga saciedad, pero como la contracara es que si comparamos con otras leches vegetales y estamos en una dieta muy estricta para bajar de peso, nos va a convenir, por ejemplo, usar una leche de almendras en lugar de una leche de avena. Como vemos, las contraindicaciones son bastante menores si comparamos cuáles son todos los beneficios que tiene esta leche. La avena tiene un sabor bastante suave, dulce porque tiene azúcares naturales y además también
bastante cremoso. Esa es en lo que respecta a la textura. Por eso es un gran reemplazo si estás buscando dejar, por ejemplo, la leche de vaca. Junto con el café hacen una pareja perfecta. Es muy buena también para consumirla junto con cereales, haciendo batidos, smoothies y también preparando salsas. Esta leche de avena es un sabor que es bastante suave, entonces también es una buena opción para los más pequeños de la casa. Tiene un sabor que enamora, digamos, a casi todos. Por eso te la recomiendo, y si la haces en tu casa vas a encontrar que el sabor es mucho más notorio y evidente, que es el sabor justamente de la avena. A lo mejor si compras una leche de avena en un supermercado vas a encontrar que puede estar muy dulce o con diferentes tipos de sabores. Si quieres encontrar el sabor original, te recomiendo que hagas esta leche en tu casa. Y en este canal encuentras la receta. La leche de avena es una bebida que puedes consumirla ya sea fría, ¿sí?, haciendo un batido, un smoothie, junto con tus cereales de la mañana, pero también puedes consumirla caliente, junto con el café. De hecho, puedes calentarla en el microondas y también puedes disfrutarla junto con el té. Puedes hacer también recetas de platos dulces, por ejemplo, para preparar cupcakes, tortas. También puedes usarla para preparar salsas, saladas, también cremas, sopas. Vemos que los usos que tiene esta leche son muchos y es muy versátil. La leche de avena, si la haces en tu casa y la quieres calentar en el microondas, te voy a decir que tengas cuidado de no calentarla de forma muy brusca si la leche que elaboraste está muy espesa o cremosa, porque va a tender a expandirse aún más. Como ves, la leche de avena es una gran opción para que incorpores en tu día a día. Puedes consumirla de todas las maneras que consumes una leche, por ejemplo, de vaca. Puedes reemplazar entonces esos usos con esta leche fantástica que es una leche de cereales. La leche de avena puedes conservarla en tu casa entre 3 y 4 días, siempre que esté bien refrigerada, o sea que esté en la heladera o nevera, en un envase de vidrio y siempre en la parte más fría de este electrodoméstico. Si la retiras para usarla, procura guardarla inmediatamente en la heladera o nevera. No la dejes, por ejemplo, arriba de tu mesa o en la cocina, porque allí ese tiempo que debería durar, que es entre 3 y 4 días, va a ser muchísimo menor. O sea que la temperatura debe ser más o menos de heladera o nevera entre 2 y 5 grados. También una opción para conservarla es congelarla. Puedes, por ejemplo, ponerla entonces a una temperatura muchísimo menor en el congelador de tu heladera o nevera y así te va a durar a lo mejor unos 3 meses. Como ves, estas leches duran poquitos días porque no presentan conservantes, porque justamente son alimentos vivos que elaboramos en nuestra casa y que procuramos consumirlos de forma rápida. Son alimentos que sabemos qué ingredientes tienen, entonces sabemos que son completamente naturales. Te animo a que hagas esta receta en tu casa. Te va a gustar mucho y vas a poder compartirla con tu familia y también con los más pequeños de la casa. Bueno, la leche de avena puedes consumirla 1 o 2 veces al día. No diríamos más para evitar justamente una actividad intestinal demasiado acelerada, ¿sí?, puesto que la avena nos ayuda a mejorar nuestro tracto digestivo. Entonces te recomendaría que la bebas, por ejemplo, café con leche por la mañana y por la tarde puedes hacerte un batido, ¿sí? De esa manera vas a tener una muy buena dosis de los nutrientes que posee la leche de avena en tu día a día. Recuerda que siempre que hagas una leche vegetal en tu casa va a ser mucho mejor porque vas a saber qué ingredientes tiene y va a tener todos los nutrientes de lo que vos estés usando, sin conservantes, sin aditivos, sin azúcares también,
puesto que las leches vegetales que compramos muchas veces están llenísimas de estos azúcares y bueno, eso en definitiva nos termina afectando. Entonces, te animo a que prepares esta receta en tu casa. La puedes consumir, como te digo, de muchas maneras también y se conserva entre 3 y 4 días. Te invito a que hagas la receta. La separación en las leches vegetales es completamente normal y la leche de avena no es la excepción a esta regla. Cuando hacemos una leche en casa, vamos a ver que luego de un tiempo de reposo, las leches tienden a separarse en capas. En el caso de la leche de avena, esa separación es muy notoria. Esto ocurre ¿por qué? Porque la leche está completamente natural, no hay ningún tipo de ingrediente que esté justamente evitando este efecto como si lo tienen las leches que compramos en los supermercados, ¿sí? Puesto que ellos usan ingredientes para evitar esta separación, ya que digamos que a la vista queda fea, pero no hay que preocuparse. Si nosotros hacemos las leches en nuestra casa, vamos a ver que esto es normal y esta separación se resuelve simplemente mezclando nuevamente la leche. Si la has colocado en un envase de vidrio, lo que vas a hacer es tratar de mezclar bien, agitar el envase para que se mezcle y luego ya podrás beberla sin ningún tipo de inconveniente. La separación entonces es completamente normal, no te asustes. La forma en la cual tú tienes para ver si esa leche está en buen estado o no es el olor, el sabor. Si no te gusta y tiene un olor feo, en ese caso es porque la leche ya ha pasado sus días de vida, ¿sí? Puesto que recuerda que estas leches que hacemos en casa son alimentos que están vivos, que tienen una vida útil mientras los tenemos nosotros elaborados, mientras los elaboramos y los consumimos en casa. Por eso siempre te recomendamos que pruebes las recetas que compartimos en este canal y que aprendas todos los beneficios que estas leches tienen para ofrecerte. Son una buena alternativa a las leches de origen animal, ya sea que no las consumas por razones de salud o por razones también ambientales o por razones de los animales. Siempre te proponemos nuevas recetas y nuevos tips para mejor conservarlas y mejor usarlas. Espero que este video te haya servido. Gracias por mirarlo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!